Buenas tardes. Bienvenidos todos al estudio bíblico de el Salmo 64. Con mucho gusto, con mucho anhelo de aprender de la palabra de Dios, aquí estamos y con la esperanza de que el Padre nos ilumine para poder comprender y poner en práctica las cosas que hizo David en este salmo, cuando fue atacado verbalmente, principalmente por el rey Saúl y por Absalón, su hijo. Muy bien, entonces vamos a poner el estudio en oración. Gracias te damos, Señor, Padre Todopoderoso, porque has sido bueno y misericordioso con nosotros, nos trajiste otra vez aquí, con salud y con vida nos protegiste. Gracias porque Lina pudo llegar bien allá a Ecuador y está gozándose con sus hermanas. Ayúdalas en el viaje de regreso, que es hoy mismo. Dales fortaleza también a sus cuerpecitos. Te pedimos, Padre, por Carolina para que la, la sanes totalmente y que ella pueda volver a trabajar. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Te pedimos por el hijo de Silvia, Nicolás, para que tú lo ayudes a conseguir una entrada a la universidad para la escuela de medicina. Te pedimos también por el hijo de Trudy, que se está preparando para una cirugía de riñón. Permite que tú estés con los doctores, que les des sabiduría y que les des los recursos necesarios para poder hacerlo. Señor Padre, permite que nosotros vayamos directito a tu palabra, que no nos vayamos por ningún otro lado, que no digamos nada en contra de tu voluntad, nada que sea piedra de tropiezo para los oyentes. Protégenos, Señor, y danos sabiduría y danos entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces estamos todo el mundo abierto el Salmo 64. Es un salmo chiquito, solamente tiene 10 versículos. Y vamos a compartir la pantalla. Es un salmo chiquito, pero tiene mucha explicación. Ok, muy bien, entonces dijimos que es el Tehilim, himno Salmo 64. El subtítulo dice que es una plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Y viene al final la retribución de Dios en este caso. Es un salmo de David. Hoy estamos a sábado 28 de febrero del 2026, por la buena voluntad de Dios. Muy bien. Dice, quizás tú dirás, yo soy una persona que le gusta la paz, no me gusta confrontar a personas que me han herido. ¿Les ha sucedido algo similar? Vamos a ver cómo actuó David en este caso. Dice, pues este Salmo 64 nos enseña el daño que nos hemos hecho cuando alguien nos ataca con palabras, pero nosotros, por buscar la paz, en vez de hablar con la persona que me atacó, voy con una tercera persona y le platico todo y me quejo con ella. Vamos a ver si esto es lo correcto por hacer. Muy probablemente después te sientes mal porque has estado hablando mal de alguien a sus espaldas. A veces pensamos que él está demasiado ocupado para escucharme, pero no, 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 no. Él es mi creador y sabe cómo aconsejarme cuando lo que me está pasando es más de lo que puedo soportar. ¿Quién es él? El Padre. Este Salmo 64 nos enseña que en estas situaciones con quien nos debemos quejar es con, exactamente, con Dios, con Dios. Así como lo dice David aquí en el Salmo 64, en el primer versículo dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. O sea que se está quejando con Dios. Vamos a ver de qué se está quejando. En este Salmo 64 no se nos dice dónde está David. Tampoco se percibe que esté huyendo, no está huyendo. Más bien, este salmo se refiere a personas que lo hieren con sus palabras, con su boca malvada. El problema es que las palabras se las lleva el viento
A menos que sean grabadas, no hay prueba. Sin embargo, el Padre Todopoderoso nos enseña a no vengarnos nosotros mismos y dejarlo todo en sus manos, porque Él dará su propia retribución. Acuérdense que Él siempre nos tiene bajo sus alas. Somos la niña de sus ojos. Acuérdense que nosotros somos su pueblo escogido. Este Salmo 64 es una oración en la cual se pide la protección de Dios ante los difamadores de los creyentes. Aquí David está siendo difamado horriblemente. Al final se proclama el juicio de Dios sobre los difamadores de los justos. David se presenta, no, a David nos presenta su reacción con el final de la película en el versículo 10. Vamos a ver qué dice el versículo 10 del Salmo 64. Dice, se alegrará el justo en Yud-Heh-Vah-Hei y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. ¿Por qué? Porque él dará la propia retribución. Aquí tenemos versículos que hablan de cómo Dios revierte la maldad de los impíos contra ellos mismos. ¿Tienes a alguien que te ha hecho daño, que te ha maldecido, que te ha difamado? ¿Tienes a alguien? Vamos a ver qué dice Proverbios. Proverbios es el siguiente libro después de Salmos y vamos a ver el primer proverbio que está en el 11:27. Proverbios 11:27. Estos 4 versículos nos hablan acerca de cómo Dios se encarga de retribuir a aquellos que nos difaman y que nos hacen daño con su boca. Dice Proverbios 11:27, el que procure el bien buscará favor, mas el que busque el mal, éste le vendrá. O sea, que se le regresa. Vamos a buscar ahora Proverbios 17:13. Son 2 paginitas adelante. Proverbios 17:13. Dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. 13. Y sí, 13. Ujú. 2 paginitas más, vamos a Proverbios 24:16. 24:16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Otra vez, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y finalmente, Proverbios 26:27, 2 páginas adelante, Proverbios 26:27, dice, Proverbios 26:27, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, o sea, el que hace rodar la piedra para que le caiga otro, sobre él le volverá, o sea, le cae encima la piedra esa que él echó. Otra vez, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, o sea, el que la hace rodar, sobre él le caerá esa misma piedra. Vámonos otra vez al Salmo 64. ¿Les ha tocado a ustedes algún ejemplo de alguien que se le haya revertido? Sí. A ver, Sandrita. ¿Cómo? En privado. En privado. Bueno, luego nos lo dices. Ok. Vamos a continuar. Dice David, un hombre valiente, quien ganó muchas guerras, quien le ganó a Goliat. Ahora tenía que enfrentar a sus enemigos ocultos, cobardes, con planes escondidos. Aquí tenemos el ejemplo de su propio hijo Absalón. ¿Quién de nosotros no es tentado ante tanta maldad? ¿Quién no se aterroriza ante la situación tan depravada de nuestra sociedad? Tenemos al hijo Absalón. Acuérdense que Absalón había estado lejos de Jerusalén. Él es hijo
de una princesa, pero no de Israel, de un rey extranjero, su hija, y se casó con él. Bueno, de ahí nació este David. Pero David también tuvo una hermana, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Ok? ¿Se acuerdan de Dina? Bueno, entonces su hermano, su medio hermano de Absalón, se aprovechó de ella con puras, sí, abusó de ella con puras mentiras y con engañarla. Y David no hizo nada, ¿se acuerdan? Sí, Esa es la hermana. sí, Hermana de él. hermana de Absalón. Oh. Ujú. Di que dije. No, él no, el otro ¿Eh? hermano. Hermana de David, ¿no? No, era hija de David, sí, y hermana de Absalón. Gracias, Freddy. Gracias, porque a lo mejor sí me equivoqué. A pesar de que le pido a Dios que me ayude con los cables del cerebro. Bueno, entonces este Absalón, ¿qué creen que hizo? Después de que David lo mandó traer otra vez a Jerusalén, pues de repente empezó una revuelta contra su padre. Y aquí está en Jerusalén diciéndole a las gentes, si yo fuera rey, si ustedes me permitieran que yo fuera su rey, yo les resolvería todos sus problemas. Y hacía pasar a uno y luego a otro. Bueno, hacían cole, le platicaban su problema. Sí, no te preocupes, los apapachaba, los abrazaba, los besaba y les decía, yo te voy a resolver tu problema. Las personas se iban, pero bueno, embelecidas con Absalón. Y entonces empezó a adquirir muchos adeptos, ¿se acuerdan? Bueno, ese Absalón, hijo de David, después empezó a juntar adeptos y empezó a decirles que él se va a nombrar como rey, que lo apoyen y que toquen las trompetas y que den un griterío cuando vayan entrando a Jerusalén, porque aquí ellos están en Hebrón. Hebrón, es un lugar donde Absalón dijo, papá, David, papá David, ¿me das permiso de ir a Hebrón? ¿A Hebrón? ¿A qué vas? Sí, es que voy a hacer unos sacrificios que le prometí al padre. Ok, ve. ¿Cuáles sacrificios? Eran puras mentiras. Y además en Hebrón no se podían hacer sacrificios. Acuérdense que ya estaba en Jerusalén no el templo, porque todavía no había templo, pero estaba el arca en una tiendita de campaña. Pero entonces, bueno, se fue este Absalón a Hebrón, que queda cerquita de Jerusalén al norte, pero, perdón, al sur. Y entonces, ahí es donde empieza él la revuelta y empieza a pedir adeptos y que lo apoyen y todo eso. Y la gente, bueno, se ha vuelto muy, muy adepta a este Absalón. Para querer ser rey. Sí, quiere ser el rey, quiere quitar a su padre de ahí, empieza a hablar mal de él, de que nunca tiene tiempo para atender al pueblo, para escuchar sus problemas, pero que él sí va a tener tiempo y él va a ayudar a todos. Ujú. Entonces, cuando David escucha que ahí viene Absalón con un montonal de gente, ¿qué decide? Dice David, huir. Dice David, yo no quiero que haya sangre en Jerusalén, porque seguramente si él se quedaba ahí, no, este es mi reino, este es mi silla, ¿por qué me voy a mover? No, si él se quedaba ahí, muy probablemente iba a haber sangre. Entonces, a la forma, buscando la paz, se salió David con toda su familia, pero dejó algunas, eh, ¿cómo les llaman? Que no son esposas, pero concubinas, dejó algunas concubinas ahí. Bueno, entonces ahí van, camine y camine hacia, van hacia el norte, van a tener que cruzar el río Jordán. Algunas personas compadecidas llevaban sus animales cargados de alimentos porque ellos salieron sin nada y les ofrecían a David y a todos los que salieron con él de Jerusalén su comida para que pudieran pasarla. Muy bien, cuando ya llegó David a un punto, dijo, yo necesito
que uno de ustedes se vaya y sea un agente secreto en Jerusalén. Vaya a ir ahí a donde está Absalón, se va a poner ante sus pies y va a decir que viene a servirlo, pero ustedes van a ser, ese va a ser mi espía que va a venir a decirme cuál es el plan de Absalón. Bueno, así sucedió, uno de ellos fue enviado y él mandó decir todo el plan que tenía. Absalón, acá por el otro lado, tenía dos consejeros y uno de ellos era el abuelo de Betsabé. Entonces él estaba encorajinado con David y tenía mucho coraje porque había hecho eso con su hija y con su yerno, el Urías, el que mandó matar. Gracias, Uri. Bueno, pero aquí está el otro que mandó David como agente secreto. Y él les dice, a ver, díganme cuáles son sus planes, ¿qué debo de hacer? David ya salió de Jerusalén, David ya cruzó el río Jordán, ¿qué debo de hacer ahora? Y este le dice, porque era muy bueno para aconsejar, tenía muy buenas estrategias de guerra, y dijo, yo te recomiendo que vayamos todos directamente sobre David, ya sabemos dónde está, lo matamos y se acaba el problema. Y entonces él dijo, no, dijo este otro, que era el agente secreto. Dijo, no, yo te aconsejo, Absalón, yo te aconsejo que dejes pasar tantito tiempo, deja que David avance. Tú mientras agarra más adeptos y más soldados para que sea, pero bien fuerte la contra que le vas a dar y ya después, entonces, tú vas a poder lograr atraparlo inmediatamente. Entonces, Absalón estuvo pensando cuál de los dos consejos debo de seguir y entonces dijo, me gusta el consejo de este señor. Y este señor, como sabía que el consejo no iba a ser fructífero, fue y se colgó porque dijo, David va a salir victorioso y va a venir detrás de mí y me va a matar mejor, de una vez me mata. Entonces, así fue como Absalón llegó a estar en la guerra contra David. David se quedó ahí en una propiedad y solamente sus soldados salieron, se le enredó el cabello. Después Joab, que era el principal de los soldados de David, le enterró 3 espadas y murió. A pesar de que David le había dicho a Joab, tranquilo, no dañes a Absalón. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Sí se lo dijo, pero no obedeció. Bueno, ya después de que David tuvo duelo acerca de su hijo porque le dolió mucho, pero David pudo comprobar que él le dejó todo a Dios, se salió de Jerusalén y entonces ahora él viene otra vez victorioso a Jerusalén y aquí está toda la gente esperándole. Estas son las murallas de Jerusalén y David vuelve a su trono. Ok, vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 2. Estamos en el Salmo 64 y ahorita vamos a leer Segunda de Corintios 2. 2:5. El título que está ahí, Pablo perdona al ofensor. ¿Por dónde está Corintios? Corintios está en el Nuevo Testamento. Ujú. No, Nuevo Testamento, ella. Ujú. Sí, ya está. ¿Ya encontraste la banderita? Ok. ¿No? Segunda de Corintios 2:5. Ujú. Aquí pongan mucha atención porque aquí entra en acción el que utiliza muchas maquinaciones y nosotros las ignoramos. Ese que se llama Satanás, que no permitiremos que nos maldiga con sus maquinaciones. Dice, vamos a leer lo que dice la Biblia en 2 Corintios 2:5 al 11. Dice Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza,
no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien deberéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. 11. Para que Satanás, fíjense bien, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tenemos que tener unas antenas bien paradas para que no gane Satanás ventaja sobre nosotros. Este es 5:11. 2, 5, no, 2, versículo 5, 5 al 11. del 5 al 11. Y ahorita estamos enfatizando el versículo 11, para que Satanás, este Pablo le está diciendo, yo lo he perdonado, ustedes también perdónenlo, porque no podemos permitir que Satanás nos gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué dice Pablo que deben de perdonar? Porque ¿qué pasa cuando continuamos con el coraje y el no perdón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Se envenenando. Sí, acuérdense, hemos insistido mucho, no eh, dañes tu corazón, no dañes tu corazón, ¿se acuerdan? Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ver qué dice. ¿Cuáles son las maquinaciones de Satanás? Si ustedes tienen idea de cuáles son las maquinaciones de Satanás, ¿alguna idea? ¿Sí? Matar, robar y destruir, llenarnos de odio, ¿qué más? Quitarnos la posibilidad de perdonar. ¿Alguna otra? Quitarnos la paz. Quitarnos la paz. Dañar el corazón. También dañar el cuerpo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Enferma es cuánta gente no hay que dar gastritis y todo eso viene rabia, resentimiento. Sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos. De acuerdo a David Jeremiah. David Jeremiah es un pastor cristiano. A mí me gusta mucho cómo predica él. Ay, sí, ¿verdad? Y es muy fiel a la palabra de Dios. Dice, de acuerdo a David Jeremiah son, él tuerce la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Dónde vimos que la torció? ¿Dónde? Ok, él tuerce la palabra de Dios. También, ¿quién es él? Satanás, ¿verdad? Él se nos presenta enmascarado. Todavía no la tomen hasta que les ponga los versículos. Espérense a la siguiente pantalla. Él imita a Dios. Él roba, mata y destruye, como dijo Daisy. Él nos acusa, como acusó a Job, ¿se acuerdan? Él nos aflige y oprime. Él nos ciega. Y él estorba y entorpece. Son bastantes maquinaciones del diablo. Y nosotros tenemos que estar preparados con una armadura que la armadura, ¿en qué consiste la armadura? Con la que tenemos que estar siempre listos. La palabra, la fe. ¿Se acuerdan? Ok, muy bien. Entonces,
comida, aceite, dominio propio. Ujú, muy bien. Entonces, dice, de acuerdo a David y Jeremiah, son torcer la palabra de Dios. ¿Cuándo se torció la palabra de Dios? En Génesis 2:16. Vamos a ver rápido. Si no pueden, nomás escuchen y lo leemos aquí. Génesis 2:16. 2:16. Dice, Génesis 2:16 a 17. Y mandó Yud-Heh-Vah-Heh, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Y vamos a ver en el 3:1 qué fue lo que pasó con Eva. Bueno, en el 2:16-17 vimos que Dios les dijo que de todos los árboles pueden comer, excepto del árbol del bien y del capítulo 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense bien, está torciendo la palabra. ¿Por qué? Porque él nunca dijo que no deberían de comer de todos los árboles del huerto. Entonces, se la está torciendo a Eva para poderla manipular. Manipular. Muy bien. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, Dios dijo, no comeréis de él, ni la tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces le torció toda la palabra a Eva de tal manera que ya no dijo nada correcto de lo que había dicho Dios. Ahora, vamos a ver el número 2. Él se nos presenta enmascarado. ¿Qué pasa en 2 Corintios 11? 2 Corintios en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11:13. 11 que 13. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Están llenas las iglesias de gentes enmascaradas. No nomás ahorita, toda la vida. Y en el tiempo de Pablo también. De Génesis también. Ok, ahora vamos a ver. Número 3, él imita a Dios. Hechos. Está antes de 2 Corintios. Hechos 8:9. Hechos 8:9. Vamos a ver qué está pasando aquí. Él imita a Dios. Fíjense bien. Hechos 8:9 al 24. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oirán atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo,
Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron para allá a Pedro y a Juan a la carrera, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora fíjense bien lo que va a pasar con el Espíritu Santo, porque 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, ¿quién es Simón? El que estaba en el pueblo que era un hechicero. Sí, era un hechicero. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué les parece? Entonces, él imita a Dios. ¿Cómo lo imita cómo lo imitó en este caso? Este Simón, haciendo magia. Y él cobraba por todas las cosas. Bueno, muy bien. Ahora, él roba, mata y destruye. Vamos a ver qué dice Hechos 7:57. Ahí estamos en el mismo Hechos antes, una página antes está el 7:57. Estamos en roba, mata y destruye. Hechos 7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Acuérdense que Esteban fue el primer mártir. Pero que tiene que ver esto con lo que está pasando. Con el mata. El mata. Ahora vamos a Lucas 22. Está antes. Lucas está antes. Que prácticamente le cayó la boca para que estuviera Exacto. de la palabra de Dios. Exactamente. Lo mataron. Y este Saulo, que después va a ser este Pablo, se puso a hacer como perchero con todas las... el que iba contra todo. Sí. O sea, que Pablo fue uno de los que, Saulo fue uno de los que en ese momento Pablo fue uno de los que ordenó la muerte de Cristo. Sí. Por eso que después se escondían, porque era el que estaba el matón. Lucas 22. Lucas 22:3. Estamos con el detalle de que Satanás roba, mata y destruye. 22:3. Dice, aquí estamos refiriéndonos a Judas cuando vino para el complot para matar a Jesús. Y dice, y entró Satanás en Judas. 22:3. Sí, 22:3. Ya, ok. Bueno, le voy a leer desde el 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaron cómo matarle a quién. A Yeshua, porque temían al pueblo.
Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entonces, se mete adentro de las personas. Ujú. ¿Sí? Para hacer el daño. Nos acusa, aquí tenemos el ejemplo de Job. ¿Qué fue lo que pasó con Job? El Satanás fue y le dijo, pues sí, pues este Job, ¿cómo no te va a obedecer y alabar si le has dado todo? Muchas, pero mucha ganancia, muchas propiedades, hijos, casa, tiene todo, pues cómo no, quítaselo, ándale, quítaselo para ver si sigue igual. ¿Y se lo quitó? Sí, se lo quitó, pero Job permaneció fiel. Número 6. Él nos aflige y nos oprime. ¿Quién es él? Ujú. Vamos a ver Lucas 13. Aquí estamos ahorita en Lucas, unas 4 páginas para adelante. Lucas 13, 16. Lucas 13, 16. Entonces dice que Él nos aflige y nos oprime. Les voy a leer desde el Lucas 13:10 para que se comprenda. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. 13. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos puedes venir y ser sanados y no en el día de reposo. 15. Entonces el Señor le reprendió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? 17. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba con todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, ¿el enemigo oprime, aflige? Sí. Él nos ciega. Vamos a ver. Nos da malos pensamientos. Sí, nos da malos pensamientos. Ujú. De rabia, Sí, de venganza. sí, pero aquí hemos estado aprendiendo que todo eso tenemos que controlarlo, de poco a poquito. No pretendan ser una persona totalmente diferente de la noche a la mañana. Es dar pasitos, pero darlos con seguridad. Y no apartarnos de la palabra de Dios porque es nuestra armadura. Nuestra arma principal contra el enemigo es la palabra de Yo Dios. lo que más le pido a Dios toda la noche es que me limpie de todo mal pensamiento. De todo mal. Ajá, muy bien. Vamos a 2 Corintios 4:3. 2 Corintios son 4 libros adelante. 2 Corintios 4:3. 3 y 4. Y si le bajo todo el volumen, no sé, me bajan las campanitas esas. Ahí ya tengo el nombre de la universidad para dártela. Ahorita te lo doy. Entonces, Él nos ciega. 2 Corintios 4:3. ¿Está este de los salmos? Ahí Sí, está en el Nuevo Testamento. Sí. 2 Corintios, Ahí está. después de Romanos, Dale, dale. antes de ¿Cómo está hecho? Tesalonicenses, antes de Colosenses, antes de Efesios. Y que nos trae la. Ah, no trae los lentes. 2 Corintios. Deme a mí, dale. Ok. 2 Corintios 4:3. No tiene por ahí. Ah, loca.
Ok, muy bien. Segunda de Corintios 4, 3. Les voy a leer desde el 1 para que se comprenda. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. O sea, ¿qué hace el enemigo? Nos ciega. Ajá. El otro día yo estaba, ay, imaginándome el día que todos los que tengo en mi lista para que Dios los llame al arrepentimiento, todos los que tengo en mi lista para que Dios les conceda la dicha de que puedan ver lo que nosotros vemos, gozarnos con lo que nosotros nos gozamos. Ay, qué maravilla va a ser ese día, qué maravilla y qué lleno de gozo, pero algún día llegará. Bueno, y finalmente, Él estorba, entorpece. Él estorba y entorpece. Vamos a ver ahorita un ejemplo en Tesalonicenses. Tesalonicenses está despuesito de Corintios. Es 4 libros adelante, 4 libros chiquitos. Primero Tesalonicenses 2:18. Aquí está hablando Pablo de que cuántas veces quiso volver a Tesalónica y no pudo. Ujú. No pudo porque le estorbaba Satanás. ¿Por qué? Porque en Tesalónica había muchos opresores, muchas personas en contra de él, y entonces le impedían entrar, le impedían entrar. Pablo. ¿No? Entonces aquí está diciendo que él ha querido volver a Tesalónica para predicarles, pero hay muchos que están opuestos a él y tienen ahí como que detenida la entrada, no le permitieron entrar. Entonces él estorba, entorpece. Vamos a leer desde el 17, 1 Tesalonicenses 2:17, 2:17. Ahí estamos, ahí mismo estamos. Dice, ausencia de Pablo en la iglesia. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? De que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Pero Pablo nunca pudo volver con ellos. Había ido ya, pero hubo mucha oposición. Vamos a ver el último ejemplo que vamos a ver. Ahí está hablando Pablo a quién. Pablo a los tesalonicenses. Mateo está adelante de donde estamos ahorita. Son como unos 12 libros adelante. ¿Sí? Y Mateo es el primero de los evangelistas. Y Mateo 16 está casi al final. Mateo 16. Bueno, está en medio más o menos. Ujú. Mateo, vamos a ver cómo estorbó o entorpeció, bueno, quiso Pablo estorbar o entorpecer la obra de Dios que él había tenido preparada desde el principio. Y Pablo, perdón, Pedro le dice, no, ¿cómo que te vas a morir? No, yo no voy a permitir eso. Vamos a ver qué dice
Pedro. Dice Mateo 16:21. ¿Listos todos? Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. Estamos en Mateo 16:21, ¿verdad? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ven, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ah, Pedro. Y a eso vino él, a eso vino, a esto que acaba de No se decir. imagina el Pedro Sí, sacando a eso. pero acuérdense que a veces no tenemos puestos los lentes espirituales. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ah, caray. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ah, caray. Estuvo tremendo lo de Pedro, que le dijeron que era Satanás, porque era Satanás el que estaba hablando ahí en su lugar. ¿Ok? Sí, era Satanás el que estaba hablando en lugar de... Es cierto, antes que se le podía meter a la gente y entonces lo influenciaba. Ajá, sí, muy bien. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de cómo, de cuáles son las maquinaciones del diablo. Pero puede haber otras, pero nosotros tenemos que estar totalmente, ¿qué? Alerta. Alertas, perfecto, alertas es la palabra, porque si no, entonces, este, nos lleva de encuentro como lo llevó de encuentro a Pedro. Y no dejarnos influenciar a veces por personas. Ujú. Sí, hacer de oídos sordos. Sí, sí. Ese es Timoteo. Es un buen estudio con la de Timoteo. Esa parte que tú dices. Sí, sí, y no nomás es difícil ser esposa, suegra. Ahí, hace mucho tiempo, una viejita que se llamaba Nenita me dijo, cuando seas suegra, tú tienes que ser ciega, sorda y muda. Yo dije, ay, nenita, qué exageración, qué bata. Ese consejo se lo doy yo ahorita a las que me casan y estamos Sí, ciega, sorda y muda. No opines nada. nada. Como suegra, como ya dice. Sí, sí. Pero Y como suegra. que si lo he vivido, que si me ha tocado acordarme de nenitas, me ha tocado. Bueno, pero... La de Felipe que dice, Sí. ¿Cuál? la que dice, que era exagerada. Cuando ella tenía unos retratos, ¿no? Ujú. Y que Felipe vio y le dijo, ay, pero que bella. Ajá, sí. Se lo exageraba. Mi esposo fue una vez a otra ciudad de México. Entonces que lo invitaron a cenar y que la señora de la casa le dijo, ven, mira, te voy a enseñar un retrato de cuando éramos felices. ¿Cómo? Sí, antes de que se casaran. Éramos felices. Aquí están mi esposo y yo y todos los hijos sin sus cónyuges. Entonces, éramos felices. Era. Y con todos los hijos. Ahora dirá lo mismo cuando van a hacer una casa. Ve que les muestro que es difícil cuando hay hijos alumnos. Sí. Claro, porque ellos se Sí. llevan las mujeres se llevan. Casi, cuando hay hijos varones, casi pierde uno el hijo. Casi siempre. Casi, pero no. No todos. Hay que orar mucho para mantenerlo. Sí. Y acuérdense, es verdad, ciega, sorda y... Sí. Ujú. Bueno, vamos a continuar después de un receso. Para evitar que se le meta Sí, Satanás. sí, para evitar las maquinaciones. Sí. ¿A qué vino el enemigo? ¿A qué vino el... ¿A qué, Sandrita? A matar, robar y destruir. Y Sandrita nos ahorró tener que buscar
Juan 10:10. Ok. A matar, a destruir y a robar. Muy bien. Mateo 12:37. Quiero enfatizar otra vez en este versículo, porque a veces se nos hace fácil decirle a una persona tonto, eh, no sirves para nada, no tienes cerebro. Acuérdense lo que dijo Yeshua en Mateo 12:37. Mateo 12:37. ¿Qué dijo Yeshua? Dijo Jesucristo, dijo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No solo por los hechos, también por las palabras. También por las palabras inútiles que hemos dicho, que no debimos de decir y las dijimos. O debimos de decir y no las dijimos. Entonces, dijo Yeshua en Mateo 5:21. Le dijo, bueno, vamos a Mateo 5:21. Son como 7 paginitas adelante. Le dijo, tenemos que tener mucho cuidado, recordar bastante lo que dijo Yeshua. Acuérdense que él vino a cumplir los mandamientos, pero también a darle una interpretación que tenga más entendimiento. Como en este caso dice Yeshua, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matere será culpable de juicio, ¿verdad? Que es uno de los mandamientos, no matarás. Pero yo, dice Yeshua, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, necio a su hermano, necio, raca, que en hebreo significa eres un vacío, eres una persona sin valor. Cualquiera que le digas necio o será culpable de concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Al infierno de fuego. Lo llamaba maduros. Pues yo también. Porque tenemos perdón, amigo. Perdón. Fatuo, en hebreo naval, que significa en hebreo insensible, vil, sin moral. El que pelea con su hermano. ¿Sí? Sí. Entonces, acuérdense que seremos justificados por las palabras y seremos también, dice, serás justificado por tus palabras y serás condenado también por las palabras. ¿Ok? No se les olvide. Cuidado con las palabras que le dicen a la persona. Tú eres esto y te vas al infierno. Y tú no tienes derecho a la vida eterna. Y tú... Ay, no. Bueno, era la gente mala. Pero ahora no se lo podemos decir a la gente mala. No podemos decir. Bueno, pero no, ya yo no le he dicho, pero yo sí. Bueno, lo importante es que nosotros ya que estamos abriendo los ojos, no lo volvamos a hacer. No lo volvamos a hacer. Ajá. Y Jesucristo dijo, se les ha dicho que no adulteren. Y yo les digo, cualquiera que vea a la mujer con intenciones, ya pecó en su corazón de adulterio. Perdón, pero cuando vea a la mujer, el hombre ve a la mujer. Y la mujer al hombre. Y la mejor no. Tiene que ser también. A mí sí me pasaba cuando yo veía a Luis Miguel, cuando estaba jovencito, decía yo, ay, Dios, ¿qué? ¿Qué? Como cantaba, ¿verdad? Y cómo cantaba, pero ya Luis Miguel. Claro, eran épocas. Bueno, vamos a ver
cómo Dios hace una retribución. Vamos a ver cómo está la retribución aquí. ¿En dónde? Vamos acá, aquí tengo los numeritos. Vamos al versículo, digo, al Salmo 64. Volvemos al Salmo 64. Discúlpenme que los he traído tanto para allá y para acá. Pero ya lo vas a entender cuando lo Claro. leas con todo lo que has Salmo visto ya vas a ver. 64, versículo 2, Ujú. Bueno, 3, 4. sí, en el primer versículo ya lo habíamos leído. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. ¿Se está quejando quién? David. ¿Con quién? Con Dios. Ajá. Guarda mi vida del temor del enemigo. 2. Entonces, ahora tenemos que leerlos, dice aquí los versículos 2, 3 y 4 y contrarrestarlo contra el 7. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan mal, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no teman. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué va a hacer Dios en el 7. Mas Dios los herirá con saeta. Exactamente. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas lo harán caer. Ah, no, ese ya es el 8, ¿verdad? Nomás hasta el 7. Entonces, yo lo que digo yo, esas personas que se pusieron en contra de David, bueno, pues, ¿qué no ven que David lo favoreció perdón, Dios le favoreció a David en todo? Todas las guerras las ganaba, de todo se libraba. ¿Por qué no abren los ojos? Pero yo creo que lo mismo pasó con Moisés, todos de siempre, porque él y yo. Esta es, yo creo que es el problema. Exactamente. Ahora, vamos a leer el versículo 5. Dice, ay, caray, se vino fuerte la lluvia. Dice, obstinados en su inicuo designio. A ver, tú me dices, Daisy, ahorita cómo dice el tuyo, porque el mío está un poco complicado. Dice, estamos en el versículo 5. Espérame. Si Salmo 64, versículo 5. Primero déjame leerlo yo y lo otro. Dice, obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Este fue el 5, ¿verdad? A ver, ¿cómo dicen el tuyo, Daisy? Se animan unos a otros a ser el mal. Imaginan cómo tender sus trampas en secreto. ¿Quién se dará cuenta? Pregunta. Sí, está mejor explicado ahí. Otra vez, Daisy, otra vez. Se animan unos a otros a hacer el mal. Imaginan cómo tender sus trampas en secreto. ¿Quién se dará cuenta? Sí. O sea, cuando hacen, ¿quién se da cuenta? Pero Dios no sé por qué, pero realmente yo creo que es que no creen en Dios como debería, porque ellos consideran que Dios no lo está viendo. Sí, ellos dicen, vamos a hacer lo que queramos al cabo. Dios no lo ve. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Ok. Vamos a ver contra los versículos 8 y 9. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice el Salmo 64 en los versículos 8 y 9 contra el versículo 5 que dice que ellos creen que nadie los está viendo? ¿Y Dios qué? Y ellos se ponen de acuerdo unos a otros para hacer el mal y comunicarse sus trampas en secreto. Muy bien. Ahora sí vamos a ver el 8 y el 9. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. 9. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. O sea, algún día tarde que temprano temerán todos los hombres porque saldrá a la luz todo. No hay nada, pero nada que se quede escondido. Nada, lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver por último el versículo 3 del Salmo 64.
Dice que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Vamos a verlo contra el versículo 8. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces, este es un salmo donde primero David está quejándose de todo lo que han hecho sus enemigos. Solamente son cosas que han hecho con la boca, verbalmente. Pero Dios, según nos dijo Proverbios, según vimos en Proverbios, Dios es el que se encarga de revertir todo. ¿Alguna vez a ti alguien te ha hecho daño y tú te has quedado tranquila y has esperado a que Dios actúe? No, no. ¿Qué te ha pasado? Ujú. A ti sí, Sandrita, pero es privado. También es privado. Ok, no puede salir en cinta. Sí, pero yo No puede también, quedar grabado. yo creo que yo, por ejemplo, como trabajo con tanta gente, sí he tenido que esperar y he estado, y yo lo pongo en el pan, y he visto también que Dios Bueno, cuando supe la cosa con esa directora, Ah, ok. que me molestó tanto, me molestó tanto. ¿De qué, por qué te acosaban? Ella me molestó, me puso como, ¿cómo me dice? Como aposta, pues de que para que yo me cansara. Ah. Puso pues sí, le puso muchos hasta niños. hizo hasta un claim contra Ajá. ella Sí, y llamó a sí. profesora. Ah, que le exageró en lo que te pedía. Estaba Ajá. yo le dije, "Pues así, la ley dice esto y esto, esto". Entonces ella se puso molesto y todo. Bueno, hizo un guayá. Sí, Entonces, pero le había dicho también a otras profesoras para que hablaran más de ella. Ay, qué bárbaro. entonces yo me quedé callada, yo dije, Dios, yo le puse. Pusiste en Voy a hacer práctica. justicia, porque me enfermé Ujú, y me tuve que ir, ujú, casi voy a ver al hospital. ujú. Al otro día que yo llegué, pues el día lunes, porque se pasó un día. Ajá. El día que yo llegué, el lunes, y ya está mi se muere, pero los míos todos han sentido, porque yo no estoy sintiendo enfermedad ni nada de eso, y todo lo que me está pasando me tenía acosada, me tenía molesta. Ay, qué duro. ¿Sabes? Estrés del estrés. Sí. El día lunes, la mujer llega a buscar, que ya se moría, tuvo que ir para el hospital, enferma, enferma. ¿Y yo qué dije? Dios mío, tú vas a hacer justicia. Exactamente. Ya el niño lo quitaron del colegio. Sí, el niño lo quitaron, no fue mi culpa. Ujú. No fue mi O sea que tal cual dice el Salmo 64 te pasó. Quédate, yo no voy a hacer nada, yo qué puedo hacer, yo no me puedo ni poner a bochinchar, ni ponerme a comentar con nadie, porque Ujú. entonces, ¿qué van a pensar también de mí si yo llevo tantos años así? O sea, yo tengo que ser limpio. Muy Yo bien. trabajo para la comunidad, yo no me puedo poner en esta pelea. Muy buen ejemplo, Sandrita. Gracias. Bueno, Almita, pero hay una parte en la Biblia donde uno, lo que dice ella, si uno ha sido herido, maltratado y todo eso, uno también puede pedirle a Dios que Dios haga su justicia. sí, 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 pero hay una exactamente. parte donde Sí. dice Ujú. en todos los anuncios, él le pide que Dios siempre actúe por él, no que él va a pelear, sino Ujú. que él siempre le pide la ayuda al Señor para que el Señor pelee su batalla. Sí, Eso es lo que yo exactamente. entiendo. Pero también hay lo que tú dices, luego te lo busco los versículos. Que a mí me pasó algo, a mi esposa también me pasó algo que Ujú. él se enfermó de ansiedad. Ajá. Y cuando le dio esa ansiedad, como que le dio el arrepentimiento de todo. Ujú. Sí, y se arrodillaba y me pedía perdón Ajá. en la cama, Ajá. me pedía perdón y que le perdonara todo lo que me había hecho. Yo le dije, yo no, pídale perdón a Dios y perdone a usted. Oye, ¿sabes que hay un versículo en Romanos 2:4 que dice que Dios es benevolente porque Él atrae a las personas hacia el arrepentimiento? Pero él ni lloraba, lloraba y yo decía, yo sé por qué lloraba, yo sé, por la maldad que había hecho. Ajá. Yo sé que lo llevó a él eso, Sí. era algo que como que no lo dejaba, ¿cierto? Ajá. Y eso lo llevó, yo no sé. Pero yo lo sé, bueno, porque a veces hacen daño y no se arrepienten. pero que él se enfermó, le dio ansiedad y ataques de pánico, ¿no? Se levanta a las 4 de la mañana, a las 3, a las 2 y se iba a caminar solo. ¿Y quién provocó todo eso?
no sé, a él le comenzó un pólipo en la nariz y se trataba como de ahogar. No, Entonces eso le daba ansiedad, susto y de todo. Y ahí Pero se puso malo, bajó 17 libras en un mes. qué bárbaro. Se puso así, se envejeció. Pero a él le dio esos ataques de pánico y yo no ya sé empezó a valorar más lo que tenía, porque a veces es el problema cuando se ponen así, que no valoran lo que esa ansiedad no lo dejaba dormir y todo el día no yo hice sentada al lado mío, perdón, mi mano, todo, Qué bueno, todo. Gloria. Yo le decía, no, pídele perdón a Dios. Gloria a Dios. Ya me cansé por de eso. eso. Sí, Bueno, pero lo que dices, pues, tú lo perdonaste porque era la paz tuya, y ahora le toca, Sí. pero él tenía que pedir perdón para que también él se liberara de esa. sí, Exacto, y él tenía que, y tú hubieses aceptado de todas maneras, pero si yo te perdono, pero tienes que decirlo de verdad de corazón, No. pero no estás haciendo nada. Y que perdone él también. exacto, Exacto. exacto. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor? Ujú. ¿Se acuerdan de que Nabucodonosor hizo una estatua para que todo el pueblo de ahí de Babilonia lo adorara y que hicieron una ley sellada con su anillo que decía, el que no se ponga de rodillas ante la estatua de Nabucodonosor será echado en el horno de fuego. Bueno, así sucedió con los tres amigos de Daniel. Y eso está en Daniel 3 está, no lo vamos a leer todo porque es mucho, pero, pero es bello, sí. Y de repente aquí está el rey Nabucodonosor y están con la boca abierta porque en ese horno a donde los echaron, en primer lugar, no se están quemando, están gozosos y aún hay uno extra. ¿Quién es ese extra? Yeshua que estaba ahí con ellos. Una persona para protegerlos. Salieron de ahí totalmente ilesos, ni siquiera estaban quemadas sus chanclitas, ni sus cabellos, ni nada. Y después de que echaron a todos los malvados que los habían, que ellos fueron con rey Nabucodonosor a acusarlos, a ellos los echaron y ellos sí se quemaron. ¿Se acuerdan? Pero la cosa más bella que dicen los tres amigos de Daniel ahí es Abednego. Es lo único que me acuerdo. Abednego. ¿Y cuál es Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, pero esos son los nombres babilonios. Sí, sí, los nombres de hebreos son otros, pero esos no me los sé. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego. Ok. Lo más bello que dicen ellos, antes de entrar al horno de fuego, le dicen a Nabucodonosor, nosotros tenemos un Dios que nos puede salvar, pero si Él decide no salvarnos, como quiera, no nos vamos a arrodillar ante tu ante tu fortaleza. Qué fortaleza. Qué bárbaro. Sí. Ya para cuando llegue ese momento. Sí, y aquella frase que dijo José también, ay, es inolvidable la frase de José, que sus hermanos dijeron, pues ahora sí te vas a vengar de todo lo que hicimos. Y él dijo, lo que Dios hizo por este pueblo para salvarlo, yo no tengo por qué juzgar. Lo dijo de otra manera, pero es queriendo decir, Dios hizo esto para salvar al pueblo de Israel. Y bendito sea Dios por haberlo hecho. ¿Se acuerdan? Bueno. ¿Qué dijo Gamaliel? El Gamaliel que fue el maestro de Pablo. Pablo fue su alumno. ¿Y qué dijo Gamaliel? Cuando todos estaban criticando, cuando todos estaban echándole pestes a Yeshua y a los que lo andaban siguiendo. ¿Qué dijo Gamaliel? En Hechos 5:38.
Sí, sí. Estaban todos los fariseos y los saduceos ahí diciendo cosas malas en contra de Yeshua, que no, que era un impostor, que él no era el Mesías, que se olvidaran de él y que a todos los que lo anduvieran siguiendo había que pescarlos y meterlos a la cárcel o eliminarlos. Gamaliel. ¿Qué dijo Gamaliel? 5:38. Mm, Vamos a leer desde el 34, vamos a leer desde el 34 para entenderle. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, que fue el profesor o el maestro de Pablo. ¿Ya lo encontraron? Sí, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y le dijo, varones israelitas, o sea, ¿a quién se está dirigiendo? A los fariseos. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y este se unió a un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, hay uno también que dijo que también era el Mesías, pero murió él y murieron todos sus seguidores. ¿Sí? Después, en el 37, después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y perecieron también todos los que le obedecían, fueron dispersados. 38. Piénsenlo bien, fariseos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres. ¿Cuáles hombres? Los discípulos y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. 39. Más, si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Sí, espectacular. Muy bien, ya casi acabamos, ya casi acabamos. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Vamos a ver qué dice Filipenses. Está como 5 libros adelante. Filipenses 2:1. Filipenses 2:1 al 11. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. 5. Haya pues en vosotros este sentir, ¿cuál? El que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Impresionante ese versículo. Conclusión. Respecto a tus enemigos escondidos o los que te odian abiertamente, ¿cómo te defiendes de ellos? Por mi experiencia te recomiendo que sigas solo obedeciendo la palabra de Dios. Deja las cosas en sus manos. Tenemos el ejemplo de Yeshua Jesucristo, a quien falsamente acusaron, escupieron, latiguearon, malinterpretaron. Enfócate en Yeshua Jesucristo, no en las circunstancias. Déjale todo a Él. Vamos a leer números 6:22 para la bendición. Números son de los primeros 5 números, libros de Moisés. 6:22 es la bendición que Dios le dio a Aarón para bendecir al pueblo de Israel. Dice, dice, números 6:22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Y esto me recordó mucho lo que dice Hebreos 11:27. No lo busquen, nomás se los voy a decir para ya terminar. Dice, respecto de Abraham, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Está hablando acerca de Moisés, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Este Moisés siempre estaba, todo lo que hacía, todos los movimientos, era como si estuviera viendo al invisible. Ok, eso es todo. Terminamos y vamos a orar para que Dios nos lleve con Él en esta semana. Gracias te damos, Señor, por las cosas que nos has permitido aprender con este Salmo 64 que escribió David. Gracias, Padre, porque aquí está escrito toda tu voluntad de cómo debemos de actuar. Gracias te damos, Padre, porque con toda libertad podemos abrir la palabra de Dios y ayudarnos unos a otros a poder comprender. Llévanos con bien esta semana, protégenos de todo mal, de todo accidente, enfermedad, y ayúdanos a llevar a cabo bien las cosas en lo que tenemos que hacer, a responder correctamente como si tú respondieras. Por favor, Padre, llévanos con bien y tráenos otra vez aquí. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces le voy a poner en pausa.